Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy estamos con el doctor Óscar Montero. Actualmente él es el decano de lo que tiene que ver con Ciencias Políticas en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAE, en la Universidad del Estado. Con él queremos hablar sobre un tema muy importante. Él es español, ha vivido varios años aquí en Ecuador, ha vivido en otros países y el tema que nos compete el día de hoy es migración. Ecuador y América Latina han vivido el fenómeno de Venezuela durante los últimos años, doctor Montero. ¿Cómo entender y cómo aceptar o no aceptar y regular y apoyar también a los venezolanos que salen expulsados de su país por una crisis humanitaria? No hay comida, no hay medicamentos, no hay acceso a educación, no tienen energía, no tienen agua potable. Si la gente sale de su país a buscar mejores posibilidades afuera de él. Bueno, la migración es algo tan antiguo como la propia creación de los países, ¿no? Desde que existen fronteras, desde que las relaciones internacionales incluso operan como operan, ha existido migración. Claro, hay que diferenciar lo que es una migración ordenada de una migración o de una crisis humanitaria. América es América y los habitantes americanos somos lo que somos por migración desde Asia, aparentemente. Claro. Entonces, que quizá centrándonos un poco en el tema de Venezuela, lo que ha ocurrido con Venezuela es que esa crisis humanitaria, porque así es como hay que denominarla, que se ha generado en Venezuela por culpa de un gobierno dictatorial, por culpa de un ignorante que está sepultando seguramente a uno de los países más ricos de América Latina, con mayores reservas petroleras del mundo. Bueno, esta situación lo que ha hecho es afectar directamente a todos los países de la región con un movimiento humanitario desordenado que está generando una situación compleja, sobre todo en los países vecinos, ¿no? Y concretamente en Ecuador algo peor, ¿no? Porque Ecuador vive una situación económica delicada y todos sabemos que cuando llegó al gobierno Lenín Moreno encontró una situación compleja y esta crisis humanitaria que ha hecho que más de medio millón de venezolanos lleguen y arriben a Ecuador, pues está generando problemas serios incluso a la ciudadanía ecuatoriana. ¿Cómo analizar el decreto visa, no visa, resguardos en fronteras, no resguardos en frontera? Porque si uno piensa en crisis humanitaria, uno debería decir que entren, que ingresen. Pero al mismo tiempo, lo que Óscar Montero señala, hay problemas económicos en el país, hay problemas de desempleo, y si además agregamos a medio millón de venezolanos más, que equivale a un porcentaje altísimo de la población ecuatoriana. Somos 17 millones y tenemos 500.000 y algo más de migrantes solo de Venezuela, sin contar con colombianos, cubanos, haitianos y todas las olas migratorias que Ecuador ha recibido en los últimos años. Bueno, aquí creo que hay diferentes elementos que tenemos que ir poniendo sobre la mesa, ¿no? Primero, cuáles han sido las acciones del gobierno ecuatoriano en relación a toda esta llegada masiva de migrantes venezolanos, ¿no? Inicialmente hubo una apertura, hubo una posición incluso de respetar los derechos humanos por parte del gobierno ecuatoriano. Después intentaron tomar una serie de medidas. Además está consagrado en la Constitución de Montecristi, es decir, la ciudadanía universal está en la Constitución. Claro, aunque eso es legalmente, efectivamente, hace que Ecuador sea un espacio donde cualquier ciudadano del mundo pueda llegar e incluso pueda transitar, es un elemento que por supuesto hace que incluso, por ejemplo, hoy seamos la principal puerta de entrada de haitianos hacia Estados Unidos, precisamente esta ley, ¿no? Pero en lo que concierne al tema de la ciudadanía de los ciudadanos venezolanos, Ecuador, incluso sabiendo que tenía esa constitución que habla de una ciudadanía universal, empezó a tomar medidas que incluso fueron de alguna forma frenadas por la propia defensora del pueblo, ¿no? Creo que hace unos meses se pidió, por ejemplo, el tema de un récord policial, con estas miras, ¿no? Con esta mira de controlar un poco, no solo por la entrada masiva que se estaba generando, sino por un tema de saber quién entraba.
Fíjense que los ciudadanos venezolanos vienen con cédulas que son ilegibles, con cédulas destruidas. Lo que hace migración ecuatoriana es pedir y solicitar información a Venezuela para validar esos datos de esta gente que está entrando, y Venezuela lo que hace es todo menos entregar esa información, es decir, niega la información y de alguna forma perjudica el control que se hace dentro del gobierno ecuatoriano. Esto ha hecho que, y con el decreto 826, en este momento el gobierno ecuatoriano tome una medida que seguramente se venía pensando hace tiempo, y que es la de limitar o pedir visa a los consulados en la zona de frontera para poder empezar a emitir visas antes del ingreso de los venezolanos. ¿Cómo miraré? Y además se ha generado un stand-by hasta el 20 y tantos de agosto, y a partir de esa fecha se empieza a exigir esa visa. ¿Cómo lograr instrumentar? Esto también no es cerrar una frontera cuando hay gente desesperada que quiere en un momento dado unirse con su familia que ya está acá o que está más allá, que está en Perú o en Chile. Bueno, entiendo que todo esto se va a gestionar de forma coherente, ¿no? Y se van a generar, y por eso yo creo que este plazo también, hasta mediados de agosto, finales de agosto, se van a generar los instrumentos adecuados para poder exigir esta visa, y en qué condiciones y a quiénes se les va a exigir, ¿no? Que en este y además caso es importante el otro lado, el censo de los venezolanos que ya están en Ecuador. Claro, y en ese censo incluso se va a permitir que el pasaporte, aunque esté caducado, tenga una validez de 5 años después de haber caducado. Se va a reconocer a los ciudadanos que ya están dentro del territorio ecuatoriano. Es decir, hay una serie de medidas que se han tomado efectivamente entendiendo que esta gente está viviendo sobre todo una crisis humanitaria, y que no está migrando, no se está moviendo de su país por gusto o por buscar simplemente no sé, un espacio diferente en el que vivir, sino porque están buscando una salida a no morirse de hambre y a poder alimentar a sus familias, ¿no? Pero tengamos en cuenta la situación de Ecuador. O sea, Ecuador vive una situación económica compleja, vive una situación laboral quizá dramática en este momento. Recordemos que el presidente del Ecuador, cuando hizo campaña, prometió que iba a generar 1 millón de empleos en 4 años. Y resulta que hemos recibido ya 500.000 de venezolanos que seguramente están copando parte de los que también empleos, necesitan trabajar. y que también quieren trabajar y que también quieren mantenerse, ¿no? Y encima tenemos una situación económica, tenemos un trabajo incluso del gobierno para adelgazar el Estado, que está destruyendo puestos de trabajo en el sector público. Y el crecimiento del sector privado no equipara y el lo que está crecimiento del sector privado efectivamente no está siendo el esperado, incluso después de la inyección que se está haciendo por parte del Estado para que esto pueda suceder, ¿no? Entonces yo creo que todo esto nos ubica y nos pone en un contexto complicado. Esto es igual que si nosotros tenemos una pequeña casa, estamos viviendo con lo justo, y de repente nos llegan 8 o 10 familiares a acoplarse a nuestra casa y a vivir con nuestros recursos, y nuestros recursos nos dan con lo justo para alimentar a nuestros hijos y a nuestra familia, y de repente aparecen otros 8 o 10, pues al final tienes que tomar una decisión y decir, bueno, o sea, no pueden o váyanse porque no podemos comer, o ayúdennos. Y creo que esto es lo que está haciendo el Estado ecuatoriano. Hay gente que está criticando, ¿no? Y está diciendo, bueno, pero los ecuatorianos han sido históricamente migrantes, ¿no? Bueno, sí, en todos los países hemos sido migrantes. A Venezuela en los 60 y 70, a Estados Unidos a lo largo de muchísimos años, a España. Y seguiremos siendo, y yo soy español y soy un migrante que ha llegado aquí, que ha encontrado oportunidades maravillosas y que agradece todas esas oportunidades que me ha brindado Ecuador. Pero una cosa es tener una migración ordenada, y otra cosa es tener una migración masiva en una crisis humanitaria como la que se está dando. Y cuidado, aquí no estamos hablando de un tema importante, y es que están haciendo los organismos internacionales para apoyar todo este contexto. ¿Qué están haciendo el mundo internacional para apoyar a Ecuador? Porque no es que recibimos 10, 20.000, recibimos 500.000 de migrantes, y además hay que contar todos los que han transitado por Ecuador para ir a Perú o Chile u otro destino. Es impresionante el flujo para el tamaño del país y la población ecuatoriana. ¿Qué deberían o cómo deberían actuar históricamente organizaciones internacionales y el concierto internacional para apoyar a un país que se ha convertido en acogedor de migrantes de diferentes tipos? Creo que aquí hay 2 espacios en los que se debería de trabajar ya intensamente. Ecuador incluso pidió, porque aquí está la sociedad internacional, en este caso la sociedad regional, es decir, América Latina, porque esto no es un problema de Ecuador nada más, no es un problema única y exclusivamente de Colombia, por ser un país vecino de Venezuela, no, esto es un problema de la región, de América Latina, ¿no? Y en ese sentido hay que empezar a coordinar políticas a nivel regional que ayuden efectivamente a establecer, no sé, diferentes soluciones. Por ejemplo, en Europa se habló de los cupos
para toda la migración que había, que nunca se cumplieron, pero bueno, fue una coordinación. Mirando lo que pasa con la gente que sale de Siria, o sea, es durísimo también. Y lo que hizo Ecuador fue llamar a diferentes reuniones para, desde la región, intentar buscar soluciones. Claro, estas reuniones al final y en el contexto regional, en el contexto de la política internacional que se maneja en América Latina, no han sido todo lo exitosas que hubiéramos querido, ¿no? Esta es una parte. La otra parte es la de los organismos internacionales. ¿Qué está haciendo Naciones Unidas? Bueno, habría que preguntarse dónde está Naciones Unidas. ¿Y por qué Naciones Unidas no está incluso inyectando recursos para dar una solución y para poder permitir alivianar efectivamente la carga económica que supone para todos estos países, para Colombia, para Ecuador, para Perú, para Chile, la llegada de esta migración desordenada y masiva además. Además con una serie de problemas, porque se está pensando en temas de vacunas, los niños venezolanos fueron vacunados o no, hay problemas de que puede volver a expandirse sarampión, por ejemplo, en América Latina, que ya estaba casi erradicado. O sea, son crisis de diferente tipo, crisis humanitarias que involucran crisis de salud, crisis económicas y otro tema. Claro, aquí está la Organización Mundial de la Salud, o sea, hay diferentes organismos que tienen que ver en esto, ¿no? Y lo que sí, por ejemplo, está haciendo Ecuador, yo creo que eso sí es loable y hay que aplaudirlo, es garantizar el tema de la salud universal y el tema de la educación universal. Y fíjense, esto puede generar problemas, porque nosotros sabemos también que aquí la salud pública tiene ciertas deficiencias, sabemos que cuando usted va a un hospital o va a solicitar un tema de operación, tiene largas listas de espera, tiene unos tiempos... Sí, se llama por teléfono y nos dice en 6 meses venga para atenderle. Esto es, y resulta que a lo mejor en 6 meses ya, bueno, pues tu enfermedad o se ha pasado o se curó o te fuiste para el otro barrio, ¿no? Entonces, en esta situación, al final, incluso podemos empezar a generar brotes de xenofobia, que creo que es lo que el gobierno ecuatoriano en este momento está intentando evitar, ¿no? Porque esto sí sería llevarnos a una situación crítica, incluso a nivel social, dentro del contexto de Ecuador, ¿no? Y el 70%, en unos estudios que manejábamos hace poco, el 70% de los ecuatorianos están diciendo no queremos más venezolanos, o no queremos simplemente venezolanos, ¿no? Y sabemos lo que pasó en Ibarra con un ciudadano de Venezuela. Efectivamente, entonces estamos viendo una serie de situaciones que lo que hacen es efectivamente de alguna forma poner el germen de esa posible xenofobia que puede generarse. La pregunta que hacemos en Ecuador y hacia el resto del mundo es ¿hasta cuándo Venezuela va a seguir con esta problemática? ¿Hasta cuándo dura el señor Maduro? ¿Qué pasa también el día después de? Porque no es que con varita mágica se acaba algo y todo soluciona. O sea, cómo también mirar hacia Venezuela y el concierto internacional, cómo puede analizar, no digamos intervenir, que eso no estamos de acuerdo, pero sí ver hacia dónde va Venezuela. Porque el momento en que las cosas empiecen a cambiar, seguramente muchísimos migrantes tratarán de retornar a su país. Bueno, yo creo que aquí la crisis de Venezuela es una crisis que está enquistada, que no va a tener una solución inmediata, desgraciadamente para los venezolanos, que tiene una compleja solución que ni siquiera pasa por el contexto internacional, y porque solo una intervención cambiaría de forma drástica esta situación y efectivamente eso no está dentro de lo que es el derecho internacional, no está dentro de lo que son las normas de la sociedad internacional y por tanto pasa por una solución interna que cada día se torna más compleja. ¿Por qué? Porque Maduro tiene controlado al ejército, o tiene sobornado al ejército, o tiene metido dentro de su parámetro de corrupción a todo el ejército, o sobre todo a la cúpula del ejército, con lo cual es difícil que haya un movimiento. El ejército respalda a Maduro y no posibilita un cambio. Esto es. Y además hay una situación, y creo que esto a veces no se habla lo suficiente. Chávez y Maduro lo que hicieron fue armar a parte de los ciudadanos, a esos comités de la Revolución Ciudadana que se crearon en Cuba y que a su imagen y semejanza se copiaron en Venezuela, los ha armado y en cada barrio, en cada ciudad hay diferentes ciudadanos armados que pueden hace poquísimo esto. Tiempo como uno de los ministros, un ministro de producción, ministro Tarek, no recuerdo el apellido, fue ya puesto en la lista de los más buscados en Estados Unidos por el tema del narcotráfico, por facilitar embarques de narcóticos hacia o desde Venezuela, una cosa loca que es uno de los principales ministros de Estado del señor Maduro. Sí, o sea, y sabemos que todo este gobierno tenemos un sobrino de Maduro preso en Estados Unidos, igualmente por un tema de narcotráfico, o sea, tenemos una serie de personajes del gobierno que están involucrados en todas estas mafias y que de alguna forma son las que están controlando hoy Venezuela, ¿no? Sí, pero eso es lo que la sociedad internacional tiene que castigar. Pero cuando Óscar Montero dice hay una población armada
respaldando a un gobierno, pero es una población con hambre, una población sin medicamentos, una población con problemas de acceso a la educación ya. Pero es que no se ha armado a los preparados, no se les ha dado las armas a la gente que puede ser crítica, no se le ha dado el arma. Los que han recibido las armas es la gente ignorante, la gente que no tenía recursos y que ahora, gracias al gobierno de Maduro, tiene algo, poquito, pero tiene algo, ¿no? Y esa gente es a la que no le falta absolutamente nada. Y esa gente es a la que llegan y la que abre y cierra los supermercados. Esa gente es la que dice, de aquí se vende esto y el resto me lo llevo yo. Esa gente es la que controla de alguna forma los servicios básicos o la alimentación básica que cualquier ciudadano tiene que tener. A esa gente seguramente no le falta papel higiénico, porque esa gente es la que está de alguna forma mimada y es la que sabe Maduro que tiene que seguir controlando su gobierno. Es decir, el tema venezolano todavía va para largo con la problemática actual y además después no es nada fácil tampoco para Venezuela porque tienen problemas con el tema eléctrico, no ha habido mantenimiento del sistema eléctrico interconectado venezolano, problemas con producción de petróleo, produce muchísimo menos que antes y por lo tanto no es tan simple. Para mí la solución pasa por mucho tiempo, pasa por incluso, yo no sé si diría un conflicto armado a nivel interno, es decir, un principio de guerra civil. No sé cómo va a articular la sociedad internacional. Estados Unidos está ya muy interesado en que esto se resuelva. No veo una opción o una salida diplomática que lo pueda permitir. Este grupo de Lima, estamos nosotros también como Ecuador, o sea, todo el mundo busca una salida, pero podremos bloquear, podremos hacer acciones que se han hecho históricamente a nivel de las relaciones internacionales para intentar presionar para que esto cambie, pero creo que estas presiones a lo largo de estos años han demostrado Cruz Roja que está no sirven. logrando meter containers con ayuda humanitaria, lo cual ya es algo para la población. No sé cómo se distribuye, habría que... Es otro análisis, pero al final es un parche para seguir manteniendo la situación que se está dando, ¿no? que es de un bloqueo salvaje el que vive Venezuela a nivel interno y sobre todo de no tener una capacidad de abastecerse y de alimentar a su propio pueblo. Creo que la solución es compleja, creo que va a llevar tiempo todavía, pero además hay un tema. Una vez que esto se resuelva, el cambio que se vaya a dar va a llevar de nuevo unos 2 o 3 años para que Venezuela se empiece a recuperar y pueda empezar a ver una salida medio clara a una situación de crisis que es, que es humanitaria, lo estamos diciendo, ¿no? Y que además ha llevado a la ciudadanía a morirse de hambre, que además ha llevado a que el petróleo que sale, que es poquísimo, la mitad seguramente se esté yendo en temas de corrupción, que ha llevado a que un país de los más ricos de Venezuela en este momento de América Latina en este momento sean de los más pobres de América Latina y del mundo, ¿no? Y además con unos niveles de violencia, y aquí tenemos que tener en cuenta esto, cuando haya un cambio de gobierno igualmente vamos a ver qué pasa con toda esta ciudadanía o con toda esta sociedad civil que está armada, cómo reacciona, y a partir de eso, cómo vuelves a establecer un orden democrático dentro de un país que está ya en este momento viviendo casi una anarquía, entre comillas, porque hay un control por parte del gobierno de Maduro, pero es un control a través de las armas que se ha entregado a una sociedad civil que ni siquiera está entrenada para esto. ¿Qué papel juega Guaidó, reconocido como presidente por el Gran Concierto Internacional, pero al final que al no tener el respaldo de Fuerzas Armadas y otros sectores, es un presidente encargado, entre comillas, cuando el mando lo sigue manejando Maduro? Bueno, Guaidó fue una opción que se barajó incluso desde la sociedad internacional como un posible cambio, ¿no? Y Guaidó tenía un objetivo inmediato, y era levantar o hacer que efectivamente hubiera un cambio dentro del gobierno de Venezuela, pero que fuera de forma inmediata. ¿Por qué digo de forma inmediata? Porque cuando tú movilizas a la sociedad de forma masiva para generar un cambio de gobierno, y este cambio de gobierno se da de forma inmediata, la sociedad empieza de alguna forma a ver que ese cambio no se va a dar y empieza a perder ese interés por esas movilizaciones y por buscar esa alternativa que era Guaidó. La sociedad internacional sabía que esto tenía que ser inmediato y se hicieron algunas apuestas importantes para ver si esto pasaba. Sí, vimos lo que pasó Esto es en la frontera, cuando se intentó meter la ayuda humanitaria, cuando Estados Unidos intentó meter se levantó un destacamento militar, en fin. Bueno, todo esto eran las soluciones inmediatas que tenían que hacer que rápidamente Maduro saliera y que la sociedad empezara a ver ciertos cambios y empezaran a apoyar de forma masiva a Guaidó. Como esto no se dio en ese lapso de tiempo por el que se tenía que haber dado, automáticamente Guaidó empieza a perder de nuevo, en este caso liderazgo, empieza a perder protagonismo y automáticamente Maduro sigue manteniendo y jugando con los tiempos que al final están a favor de él, porque si Guaidó o cualquier otro no logra cambiar
la situación política en Venezuela de forma inmediata, la sociedad está viendo que son años y años, que hay levantamientos. Además tiene que empezar a volver al día a día, a su rutina, que permite mantenerlos dentro de Venezuela. Ahora, volviendo al tema Ecuador, ya para cerrar, ¿cómo analizar y cómo sensibilizar al mundo internacional? Oscar Montero mencionó OMS, mencionó ONU. ¿Cómo lograr recibir apoyo? Porque uno piensa en la crisis humanitaria de Siria, pero es por una guerra. Y han salido el mismo número o más venezolanos que sirios. Bueno, creo aquí sí tenemos un problema, sobre todo, por ejemplo, con Naciones Unidas, ¿no? Y con la posición de Estados Unidos en relación a estos organismos internacionales. Recordemos que históricamente casi la financiación de muchos de estos organismos internacionales ha dependido fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? Y sabemos hoy quién está en Estados Unidos y cuál es su posición en relación a estos organismos internacionales y lo que está haciendo con el financiamiento que hasta ahí se daba, ¿no? Pero independientemente de esto, yo creo que es un problema que genera una situación de desfinanciamiento, entre comillas, de algunos de estos organismos internacionales. Creo que no se le ha dado a nivel de estos organismos la relevancia que debe tener una crisis como la de Venezuela, ¿no? Y que empieza a afectar de forma seria a los países de la región, no solo a Venezuela, sino a los países de la región. Claro, Venezuela tiene una situación crítica. Todos los cercanos, vemos Brasil, que tiene problemas en las fronteras con Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, que lo sentimos todos los días, y Perú y Chile, pero sobre todo es Ecuador, Colombia, Panamá y Brasil. Entonces aquí quizá habría que buscar una situación o una reunión, en este caso, entre los organismos internacionales y los países afectados por esta crisis y empezar a buscar incluso un reparto de fondos que permita alivianar, lo que decíamos antes, toda esta carga que está suponiendo para estos países. Ayudas en temas de salud, temas de educación, temas laborales. Y sobre todo, y a veces es triste tener que materializar lo que supone una crisis humanitaria, sobre todo en temas económicos. O sea, tenemos una región, la de América Latina, que en este año va a crecer muy poquito, prácticamente nada. Y que ha roto las proyecciones de CEPAL, y una de las causas es la afluencia de venezolanos a todos nuestros países. Esto es. Y eso es responsabilidad también de los organismos internacionales. Igual que responsabilidad de que la sociedad en América Latina, es decir, los gobiernos de América Latina, se unan para buscar una solución común, que es un tema que yo creo que todavía es un debe que tenemos que achacar a nuestros gobernantes en la región, que han sido incapaces de sentarse y buscar ya alternativas. Fíjense que Perú, por ejemplo, exigió visa hace unos meses, prácticamente sin coordinar esta política con el resto de los países que podían verse afectados. Ecuador se convertía en una presa en ese momento. Había ciudadanos de Venezuela que estaban transitando por Ecuador para llegar a Perú y pasar a Perú, y resulta que de repente piden visa. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Ecuador? Generar un corredor humanitario para dar paso rápido a esta gente y que no se quedara trancada. Bueno, esto efectivamente es una política de un solo país que no está coordinada a nivel regional y que lo que hace es de alguna forma alivianar para ese país esa crisis humanitaria, pero no para la región. Si tomamos medidas coordinadas a nivel regional, creo que va a ser mucho más fácil buscar soluciones para que tanto para Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Brasil, sea mucho más fácil el recibir todos estos migrantes que vienen de Venezuela buscando simplemente subsistir, claro, recibir algo y poder prosperar. Muchísimas gracias a Oscar Montero. Realmente la crisis venezolana nos preocupa a todos. El hecho de que miles de venezolanos pasen diariamente en nuestras fronteras se está dando. Vamos a ver qué ocurre con el decreto 826 cuando tengamos esta visa que se va a dar en zonas de frontera. Mejoramos, no mejoramos, pero el punto es sensibilizar al mundo entero sobre la situación de Venezuela y sobre la situación de los países como el nuestro, que han acogido a cientos de miles de venezolanos, abriendo sus puertas a personas que quieren prosperar, quieren vivir, quieren subsistir en algunos casos, pero que al mismo tiempo generan problemas en los países que les dan este recibimiento. Gracias nuevamente a Oscar Montero, gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Cualquier comentario y sugerencia a través de nuestras redes sociales en Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.